Existe algo bajo las pirámides de México que los libros de historia casi nunca mencionan. No son cámaras funerarias, no son pasajes secretos, no son tesoros enterrados. Es agua, un sistema de agua tan sofisticado, tan deliberadamente construido, tan lleno de lógica hidráulica, que ingenieros del siglo XXI todavía debaten cómo funcionaba exactamente, para qué servía en su totalidad, y por qué sus constructores tomaron decisiones de diseño que, en varios casos, van completamente en contra de lo que haríamos hoy con toda nuestra tecnología disponible. No es un mito, no es especulación de aficionados. Es arqueología documentada, publicada en revistas científicas, discutida en congresos de ingeniería hidráulica y aún sin resolver en sus aspectos más fundamentales. Y lo más perturbador de todo es que este sistema no fue construido por una civilización que apenas empezaba a organizarse. Fue construido por gente que llevaba siglos acumulando conocimiento técnico, observando el agua, entendiéndola de maneras que nosotros apenas comenzamos a descifrar. Hoy vamos a hablar de eso, del agua sagrada, del agua como ingeniería, del agua como poder político, y de por qué Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tenía todo que ver con el líquido que corre debajo de las ciudades más antiguas de Mesoamérica. Para entender lo que vas a escuchar en los próximos minutos, necesitas borrar la imagen que probablemente tienes en la cabeza cuando piensas en civilizaciones antiguas. La imagen de gente primitiva, con herramientas rudimentarias, construyendo pirámides por fuerza bruta y rituales supersticiosos. Esa imagen es una simplificación que nos ha costado décadas de arqueología moderna ir corrigiendo. Las ciudades mesoamericanas más importantes no fueron accidentes. Fueron proyectos de planificación urbana de una escala que rivaliza con ciudades romanas contemporáneas y en algunos aspectos, específicamente relacionados con el agua, las superan. Teotihuacán, en el altiplano central de México, a unos 50 kilómetros al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México, fue durante siglos la ciudad más grande del hemisferio occidental. En su momento de mayor esplendor, alrededor del año 400 de nuestra era, tenía entre 100 y 200,000 habitantes. Para comparar, Roma en ese mismo periodo tenía alrededor de 800,000. Pero Teotihuacán no tenía el Mediterráneo, no tenía el Tíber. Estaba en un valle semiárido, con lluvias estacionales intensas pero impredecibles, y con un subsuelo lleno de manantiales naturales que nadie en ese momento del mundo habría sabido aprovechar como lo hicieron ellos. El primer dato que descoloca a los ingenieros modernos es el canal principal de Teotihuacán. Los arqueólogos lo llaman el río San Juan canalizado, porque básicamente eso es. El curso natural del río San Juan fue alterado, desviado y convertido en un canal perfectamente rectilíneo que atraviesa la ciudad en ángulo recto con respecto a la calzada de los muertos. Perfecto. No aproximadamente recto, perfectamente recto. Para lograr eso, los ingenieros teotihuacanos tuvieron que remover tierra en volúmenes enormes, construir muros de contención a lo largo de kilómetros y mantener un nivel de precisión en el alineamiento que resulta técnicamente desafiante, incluso hoy, cuando tenemos GPS y equipos de topografía láser. Ellos lo hicieron con cuerdas, estacas y un conocimiento empírico del terreno que debió haber tomado generaciones acumular. La pregunta que los investigadores todavía debaten es ¿por qué? ¿Por qué rectificar el río? La respuesta más aceptada actualmente tiene dos componentes, uno práctico y uno simbólico. Y en Teotihuacán esos dos componentes casi nunca están separados. El componente práctico es el control del flujo. Un canal recto permite predecir y gestionar el movimiento del agua de una manera que un río sinuoso natural no permite. Controlar el flujo significa controlar las inundaciones en temporada de lluvias y significa poder distribuir agua de manera más eficiente hacia diferentes partes de la ciudad. El componente simbólico es más complejo y conecta directamente con Quetzalcóatl. La serpiente emplumada en su forma más antigua no es simplemente un dios del viento o de la creación, aunque sea eso lo que aparece en la mayoría de los resúmenes populares. En su forma más antigua,
la que los investigadores detectan en Teotihuacán antes de que el culto se expandiera hacia otras regiones, Quetzalcóatl está profundamente asociado con el agua en movimiento, con el agua que fluye en línea recta, con el agua que baja de las montañas y llega a los valles, siguiendo rutas que los sacerdotes podían interpretar como mensajes divinos. La serpiente que se mueve en línea recta, el agua que fluye encanalada. El paralelismo no es accidental según los investigadores especializados en iconografía mesoamericana. Hay evidencia, encontrada en los murales de los palacios de Tepantitla y Tetitla, de que el agua representada en contextos rituales siempre aparece fluyendo en patrones geométricos ordenados, nunca en los patrones caóticos de un río natural. Eso sugiere que la rectificación del río San Juan no fue solo una solución de ingeniería, fue también un acto religioso, una afirmación de que el orden divino podía imponerse sobre el caos natural, y quienes controlaban ese orden, quienes administraban el agua canalizada, tenían una legitimidad política que ningún ejército podía otorgar. Pero el canal principal es solo el comienzo. Lo que realmente hace que los especialistas en hidráulica antigua se detengan y relean los informes de excavación son los sistemas secundarios. Debajo de Teotihuacán hay una red de túneles y canales subterráneos cuya extensión total todavía no se conoce con certeza. Los estudios con tomografía eléctrica y georradar, realizados en la primera y segunda décadas del siglo XXI, revelaron que la cantidad de espacio subterráneo bajo la ciudad es mucho mayor de lo que se pensaba. El túnel descubierto bajo el Templo de la Serpiente Emplumada, excavado a partir de 2010 por el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, tiene 200 metros de longitud documentada y llega a 18 metros de profundidad. Pero lo que más llamó la atención de los ingenieros que revisaron los reportes de excavación no fue su longitud ni su profundidad, fue su recubrimiento. Las paredes y el piso del túnel estaban cubiertos con una mezcla de polvo de pirita y hematita, minerales que bajo ciertas condiciones de luz producen efectos de iridiscencia y reflexión similares a los de una superficie de agua en movimiento. Los investigadores propusieron que el túnel estaba diseñado para simular o evocar el inframundo acuático que en la cosmovisión mesoamericana existe debajo de la tierra seca. No es agua real, es la representación de agua, el espacio donde el agua existe en su forma sagrada antes de emerger a la superficie. Y Quetzalcóatl, en varias versiones del mito, es precisamente el ser que hace el viaje entre ese inframundo acuático y el mundo de los vivos, llevando el agua desde abajo hacia arriba. El túnel no es solo una obra de ingeniería subterránea, es una recreación física de ese mito. Lo que añade una capa adicional de complejidad es que el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada no parece haber sido diseñado principalmente para transportar agua. A diferencia de los acueductos romanos o las qanats persas, que tienen gradientes cuidadosamente calculados para mantener el flujo del líquido, este túnel tiene secciones con variaciones de nivel que habrían dificultado el flujo continuo. En cambio, tiene características que sugieren que fue diseñado para contener agua en diferentes cámaras, casi como una serie de depósitos conectados, pero no necesariamente comunicantes entre sí de manera constante. Eso es hidráulica estática, no dinámica. Y la hidráulica estática tiene usos muy específicos: almacenamiento, purificación por sedimentación y, en contextos rituales, la creación de espejos de agua para observación astronómica o adivinación. Los mayas usaban espejos de agua para observar el cielo reflejado como técnica astronómica. Hay razones para creer que algo similar ocurrió en contextos teotihuacanos, aunque la evidencia directa es más limitada. La ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, construida varios siglos después de Teotihuacán y considerada por muchos investigadores como la heredera directa de su tradición cultural y religiosa, presenta su propio conjunto de enigmas hidráulicos. Tula fue la capital tolteca, la ciudad que, según las fuentes nahuas posteriores,
fue gobernada por el legendario Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el sacerdote rey, cuya historia mezcla tan inextricablemente la historia real con el mito que los académicos todavía debaten cuánto de lo que se narra sobre él ocurrió realmente. Pero independientemente de la historicidad de ese personaje específico, la ciudad que lleva su legado tiene un sistema hidráulico que los arqueólogos tardaron décadas en comprender. El río Tula y el río Rosas convergen cerca de la ciudad antigua, y las excavaciones han revelado que sus cursos fueron modificados de manera sustancial. No con la misma escala monumental que en Teotihuacán, pero con una lógica de ingeniería que muestra continuidad con las mismas ideas de control del agua como herramienta política y religiosa. Lo que es más difícil de explicar en Tula son los sistemas de drenaje de los edificios principales. Los palacios y templos de Tula Grande, el sector monumental de la ciudad, tienen canales de drenaje que llevan el agua de lluvia desde los techos y patios hacia un sistema subterráneo que la dirige hacia el exterior de los edificios con una eficiencia sorprendente dado el contexto tecnológico. Pero hay un detalle en varios de esos canales que los ingenieros que los estudiaron en los años 80 y 90 no lograron explicar satisfactoriamente. Algunos de los canales tienen cambios de pendiente que, desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica estándar, deberían reducir la eficiencia del drenaje. No son errores obvios de construcción, porque los canales claramente funcionaban. Son decisiones de diseño deliberadas, cuya lógica no corresponde puramente a optimizar el flujo del agua. Una hipótesis que ha ganado tracción en la literatura especializada reciente sugiere que esos cambios de pendiente estaban relacionados con la producción de sonido. Cuando el agua fluye a través de un canal y encuentra un cambio de pendiente, produce un sonido específico que varía según la cantidad de agua y la geometría del cambio. En espacios cerrados o semicerrados, como los patios de los palacios toltecas, ese sonido podría escucharse de maneras muy particulares, amplificado y modificado por la acústica del entorno arquitectónico. La idea de que los sistemas hidráulicos mesoamericanos fueron diseñados no solo para mover agua, sino también para producir experiencias sensoriales específicas, incluyendo sonido, no es nueva en la arqueología, pero su aplicación al caso tolteca es relativamente reciente y todavía no tiene consenso general. Lo que sí está documentado es que en las fuentes nahuas, sobre Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el agua aparece repetidamente asociada con el sonido, con la voz, con la comunicación entre el mundo humano y el divino. El agua que habla, el agua que transmite mensajes. Si los canales de Tula estaban diseñados para hacer que el agua produjera sonidos específicos en contextos rituales, eso no es solo ingeniería, es tecnología de comunicación sagrada. El caso de Chichén Itzá en la península de Yucatán introduce un desafío hidráulico completamente diferente, porque Yucatán no tiene ríos superficiales. El agua en esa región existe casi exclusivamente en los cenotes, los pozos naturales formados por el colapso del techo de cavernas kársticas y en el sistema de cuevas subterráneas que es uno de los más extensos del planeta. Los mayas de Chichén Itzá no pudieron canalizar ríos porque no había ríos que canalizar. Tuvieron que desarrollar una ingeniería del agua completamente diferente, basada en la captación, el almacenamiento y la gestión de los recursos hídricos disponibles en un entorno donde la lluvia es abundante pero estacional y los cuerpos de agua superficiales son prácticamente inexistentes. Lo que construyeron se llama Sistema de Chultunes y Aguadas, una red de cisternas subterráneas y depósitos superficiales conectados por canales que recogen el agua de lluvia y la almacenan para su uso durante la temporada seca. La complejidad de ese sistema en Chichén Itzá, con su combinación de estructuras de captación en los techos de los edificios principales, canales de conducción y cisternas de almacenamiento de diferentes tamaños y profundidades, fue descrita por los primeros arqueólogos que la estudiaron a mediados del siglo XX como sorprendentemente sofisticada. Pero la palabra que los estudios más recientes usan es diferente.
Dicen que el sistema es inexplicablemente eficiente para el nivel tecnológico que se asume en las civilizaciones mesoamericanas del período clásico tardío. El cenote sagrado de Chichén Itzá, el cenote sagrado o cenote de los sacrificios, es en este contexto mucho más que un lugar de rituales de ofrenda. Las exploraciones subacuáticas realizadas desde los años 60 hasta las más recientes de la primera década del siglo XXI han revelado que el cenote tiene una conexión subterránea con otros cenotes y cuevas en los alrededores de la ciudad. Eso no es en sí mismo sorprendente, dado el karst yucateco, donde casi todos los cenotes están conectados entre sí a través del sistema de cuevas subterráneas. Lo que sí es sorprendente es que en al menos un caso documentado hay evidencia de modificación artificial de uno de esos canales subterráneos, lo que sugiere que los ingenieros mayas tenían conocimiento de la red subterránea de agua y en algunos puntos intentaron modificarla o aprovecharla de manera activa. Trabajar en cuevas inundadas, modificar canales subterráneos en condiciones de oscuridad total y presión del agua, sin equipos de buceo modernos, sin iluminación artificial más allá de teas o braseros, es una hazaña técnica que resulta difícil de conceptualizar. Que lo hicieran sugiere que el conocimiento del sistema subterráneo era detallado y que la motivación para intervenir en él era suficientemente fuerte como para justificar el enorme riesgo y costo que implicaba. Esa motivación era, nuevamente, religiosa y política al mismo tiempo. El agua subterránea en la cosmovisión maya está habitada por seres del inframundo, por los señores de Xibalbá, en el caso del Popol Vuh, el texto mitológico de los mayas quiché. En Chichén Itzá, donde la influencia del culto a Kukulcán, el equivalente maya de Quetzalcóatl, era dominante durante el período posclásico temprano, el control del acceso al agua subterránea era literalmente el control del acceso al inframundo. Y quien controla el acceso al inframundo en una cosmovisión mesoamericana tiene un poder que trasciende lo político ordinario. Es poder sacerdotal en su forma más concentrada. Poder sobre la vida y la muerte, sobre la lluvia y la sequía, sobre el destino de las cosechas y por extensión de la población entera. La hidráulica como teología. La teología como hidráulica. El caso de El Tajín en el norte de Veracruz es probablemente el menos conocido entre el público general, pero posiblemente el más intrigante desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica pura. El Tajín, cuyo nombre en totonaca significa algo similar a trueno o relámpago, fue una ciudad importante durante el período clásico y posclásico temprano, con conexiones comerciales y culturales que alcanzaban tanto las tierras altas del centro de México como las costas del Golfo y las regiones mayas. Su arquitectura es famosa por los nichos decorativos que cubren las fachadas de sus pirámides, pero lo que ocurrió debajo de esa arquitectura es igualmente notable y mucho menos discutido. Las excavaciones en el Tajín han revelado un sistema de drenaje subterráneo que, según los ingenieros que lo han estudiado, es el más complejo de todos los encontrados en sitios mesoamericanos clásicos. No por su escala, que es considerable pero no excepcional, sino por su diseño. Los canales de drenaje de El Tajín tienen un sistema de trampas hidráulicas, similares en principio a los sifones que usamos hoy en las instalaciones sanitarias modernas, que impiden que el agua fluya en dirección contraria durante las inundaciones. Ese mecanismo, el sifón hidráulico, se supone que fue desarrollado de manera independiente en Europa durante el período medieval tardío y la Ilustración. Que algo funcionalmente equivalente exista en el Tajín, construido entre el siglo VI y el X de nuestra era, es uno de esos datos que los arqueólogos mencionan brevemente en los informes técnicos y que casi nunca llega a la divulgación popular, porque implica una serie de preguntas sobre transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico independiente que la historiografía convencional no sabe muy bien cómo manejar. La conexión de El Tajín con el culto a Quetzalcóatl es más indirecta que en el caso de Teotihuacán o Tula, pero está documentada iconográficamente. El juego de pelota, que en El Tajín tiene una presencia arquitectónica desproporcionada con respecto a otros sitios,
exactamente 11 canchas identificadas dentro de la ciudad, está asociado en múltiples fuentes con el mito de Quetzalcóatl y su hermano gemelo Xolotl descendiendo al inframundo. Y el inframundo, nuevamente, es un espacio acuático. La pelota misma, según algunas interpretaciones académicas actuales, representa el sol en su viaje nocturno a través del mundo subterráneo, que es también un mundo de agua. El juego de pelota como hidráulica ritual. Las canchas de El Tajín, con sus sistemas de drenaje sofisticados que mantenían las superficies de juego en condiciones utilizables incluso después de las lluvias intensas del Golfo de México, no son solo recintos deportivos, son máquinas para representar el movimiento del agua en el cosmos. Lo que hace que todo esto sea especialmente perturbador cuando se mira en conjunto es la escala temporal. Estamos hablando de soluciones de ingeniería hidráulica que aparecen en diferentes culturas, en diferentes regiones geográficas, en diferentes siglos, pero que comparten una lógica de diseño subyacente que sugiere tradición acumulada, transmisión de conocimiento, una especie de ingeniería hidráulica mesoamericana que cruzó las fronteras culturales de maneras que todavía no entendemos completamente. El canal rectilíneo de Teotihuacán, los sifones del Tajín, los sistemas de captación de Chichén Itzá, los canales sonoros de Tula, son soluciones diferentes a problemas diferentes en contextos diferentes, pero todas revelan una relación con el agua que va más allá de la utilidad y que incorpora consideraciones de simbolismo, sonido, luz y experiencia ritual que son difíciles de separar de los aspectos puramente funcionales. Eso es precisamente lo que hace que los ingenieros modernos tengan dificultades para explicarlos. Los modelos de ingeniería hidráulica estándar no incluyen variables religiosas, no tienen ecuaciones para el sonido sagrado o la luz reflejada como lenguaje divino. Cuando se intenta analizar estos sistemas solo con herramientas de ingeniería hidráulica convencional, siempre quedan partes que no encajan, decisiones de diseño que parecen subóptimas o directamente contraproducentes. Solo cuando se añade la variable del significado religioso y político, los sistemas empiezan a tener sentido completo. El estudio publicado en el Journal of Archaeological Science en 2016, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, junto con ingenieros hidráulicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, intentó modelar computacionalmente el sistema de gestión del agua de Teotihuacán en su periodo de máximo funcionamiento. Los resultados fueron, según los propios autores, al mismo tiempo esclarecedores y frustrantes. El modelo confirmó que el sistema era suficientemente sofisticado para sostener una población de hasta 150,000 personas durante periodos de sequía de hasta 2 años, lo que en el contexto climático del Altiplano Central es un logro notable. Pero el modelo también reveló que varias de las estructuras hidráulicas identificadas arqueológicamente tenían capacidades que excedían significativamente las necesidades prácticas de la ciudad. Algunos depósitos podían almacenar más agua de la que la ciudad consumiría en varios años. Algunos canales tenían capacidades de flujo que superaban cualquier necesidad doméstica, agrícola o industrial plausible. La conclusión, que los autores presentaron con considerable cautela académica, fue que una parte significativa de la infraestructura hidráulica de Teotihuacán no fue construida para gestionar el agua en sentido práctico, sino para demostrar la capacidad de controlar el agua en sentido político y simbólico. El exceso de capacidad era el mensaje. La ciudad que podía almacenar más agua de la que jamás necesitaría era la ciudad que nunca sufriría escasez. Y la ciudad que nunca sufría escasez era la ciudad que tenía la bendición de los dioses, específicamente la bendición de Quetzalcóatl, cuya serpiente emplumada dominaba las nubes de lluvia y los canales subterráneos con igual autoridad. Hay un último elemento de este sistema que vale la pena mencionar porque es el que más difícilmente encaja en cualquier modelo explicativo convencional. En varios puntos del sistema hidráulico de Teotihuacán, específicamente en lugares donde los canales principales se bifurcan o se cruzan,
Los arqueólogos han encontrado depósitos de ofrendas. No son depósitos ordinarios de objetos rituales, aunque contienen eso también. Son depósitos que incluyen materiales específicamente relacionados con la gestión del agua, instrumentos que podrían ser herramientas de medición o nivelación, fragmentos de recipientes que parecen haber sido usados para transportar o medir líquidos, y en al menos 2 casos documentados, restos óseos de individuos cuya posición sugiere que fueron depositados deliberadamente en los puntos de bifurcación del canal, no como sacrificios en el sentido popular del término, sino, según la interpretación de los especialistas, como custodios permanentes de los puntos críticos del sistema, personas que en la muerte seguirían vigilando el flujo del agua. La infraestructura hidráulica como espacio sagrado, no solo en sentido metafórico, sino en sentido literal. El sistema de agua protegido por los muertos, cuidado por los ancestros, supervisado por Quetzalcóatl desde su posición entre el cielo y el inframundo acuático. Lo que queda de todo esto, cuando el polvo de los informes arqueológicos se asienta, y uno intenta pensar en las personas reales que construyeron estos sistemas, que cavaron esos canales y recubrieron esos túneles con polvo de pirita y depositaron a sus muertos en los puntos de bifurcación, es algo profundamente humano y al mismo tiempo radicalmente diferente de todo lo que conocemos. Eran ingenieros, eran sacerdotes, eran administradores políticos, eran astrónomos, eran artistas del sonido y la luz, y todo eso al mismo tiempo, en el mismo proyecto, con el mismo sistema de agua. La serpiente emplumada que da nombre y legitimidad a todo este conocimiento acumulado no es simplemente un ícono religioso antiguo. Es la marca de una tradición intelectual que tomó el problema más fundamental de la vida en el altiplano mexicano, el agua, y lo convirtió en el lenguaje con el que una civilización explicaba su lugar en el cosmos, justificaba su estructura política y transmitía su conocimiento de generación en generación durante siglos. Que todavía no podamos explicar completamente cómo funcionaban algunos de esos sistemas, dice más sobre las limitaciones de nuestros modelos explicativos que sobre la sofisticación de sus constructores.